¿Cuántos observadores hay en el mundo? Hay dos juegos infantiles que nos han enseñado a mirar de una determinada manera desde que somos muy pequeños. En el quién es quién, cada jugador elige un misterioso personaje e intenta adivinar a través de preguntas concretas la identidad que esconde su adversario en su correspondiente tablero. ¿Eres una mujer? ¿Eres calvo? ¿Llevas sombrero? ¿En dónde está Wall-E, el protagonista de la historia, creado por el dibujante británico Martin Handford en 1987, se difumina entre la multitud? Y además lo hace vistiendo siempre de la misma manera, con un jersey de rayas horizontales rojas y blancas. La mirada ahora no se centra en desvelar lo velado, sino en discernir entre la muchedumbre lo que debería ser evidente y no lo es. La primera es una mirada de policía, la segunda de detective. Esa doble pulsión la arrastraremos durante toda la vida. Hola, soy Albert Lladó y soy el autor del ensayo Contra la actualidad. Este ensayo donde planteo 30 preguntas ante la robotización del presente. Sí, el núcleo del ensayo en realidad lo escribí durante un año. La idea es que 2 días a la semana me dedicaba a ensayar a través de lo que estaba leyendo, las series que estaba viendo, un intento de fijar algunos de los textos con los que quería dialogar, porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos leyendo o estamos consumiendo series, películas, música, y esto queda un poco diluido, ¿no? Pasa y ya ni te acuerdas. Como suelo trabajar es que iba generando mucho material y luego borro. Y borré muchísimo. Si hay 30 ensayos en este libro, debían haber bien unos 70 más o menos. Por lo tanto, me he quedado con algo menos de la mitad y luego los he reordenado intentando detectar pulsiones, anhelos, obsesiones, evidentemente. Y diría que también son obsesiones y anhelos que me han salido mucho en las novelas de otra forma, evidentemente, pero también en las clases, en las preguntas que hago cuando hago de periodista. Básicamente diría que hay 4 cosas que pivotan alrededor del libro y las he ido ordenando así, ¿no? Una es el deseo, la pregunta por el deseo, que me parece fundamental para salir de la robotización, ¿no? del autómata en el que nos hemos convertido. Otra que va en la misma línea, que es la del juego. ¿En qué momento hemos dejado de jugar, ¿no? Cuando el juego es parte fundacional de la cultura. Otra, la idea de cambiar la pregunta por el significado, por la pregunta por el sentido. No es tanto de qué significa algo, sino qué sentido tiene y qué vínculos crea entre nosotros. Y la última es una pregunta que hace años que me llevo haciendo desde diversas disciplinas, es la pregunta por la mirada. ¿Cómo podemos tener una mirada que sea extraña, ¿no? Mirar como extraños, precisamente para no comportarnos eso, como soldados de la inercia, ¿no? Sí, fue bastante un trabajo de edición y de toma de conciencia. Este libro lo acabo cuando tengo 40 y pocos años y fue una toma de conciencia de, ostras, ¿a qué me he dedicado yo? Que soy un rara avis, que he hecho periodismo, pero venía de filosofía, pero cuando ya tenía un poco de trayectoria en periodismo me dedico al teatro, y entonces fue un poco de tomar conciencia que las disciplinas a las que me he dedicado, que aparentemente son muy diferentes, en realidad beben de la misma pulsión, y es la pulsión del arte de la pregunta. El teatro lo es, la narrativa lo es, el periodismo lo es y la filosofía lo es desde sus inicios. Por lo tanto, fue toma de conciencia de, aunque con diferentes dialectos, el idioma es el mismo y es ese arte de la pregunta. Y ahí encontré también la fórmula para articular el ensayo, ¿no? A través precisamente de 30 preguntas. Bueno, empecé a ensayar y curiosamente me iban saliendo a los títulos en forma de pregunta. No sé si es que tengo muchas incertidumbres, ¿no? Entonces me di cuenta que ahí había eso, una pulsión, una forma de mirar también. La forma interrogativa es una forma que no es demostrativa. A veces olvidamos que la filosofía, cuando nace en la caverna de Platón, en ese mito, nace como una pregunta, no como una teoría demostrativa ni argumental. Es qué sentido tiene
tiene primero qué son esas sombras, ¿no?, en la caverna, pero luego qué sentido tiene para la forma en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué estamos encadenados? Y esa es la pregunta que nace con la filosofía y que creo que en realidad va brotando en otras disciplinas. Siempre me ha interesado los vínculos, por ejemplo, entre pensamiento y periodismo y fue una forma de seguir investigando sobre eso. Sí, yo creo que más que darle respuesta es atreverse a transitarla, a encarnarlas, las preguntas. A una buena pregunta seguramente va a acabar no tanto como una respuesta cerrada, no como una respuesta analógica, sino una respuesta que se va a abrir otra pregunta. De hecho, una buena pregunta va a acabar con una repregunta, un nuevo matiz. Esto lo hacemos mucho en la filosofía, una nueva perspectiva. Por lo tanto, diría eso, que más que atreverse a responder la pregunta, es atreverse a transitarla, a ver qué pasa con esa pregunta. Y cuando la pregunta es potente, cuando tiene potencial, más que responderla es que nos ha desplazado. Y ese desplazamiento del intento de respuesta inicial es el que me interesaba. Al final de cada ensayo estoy intentando responder una pregunta que parece diferente a la del principio. Esto nos ha pasado a muchas personas, ¿no?, que parece que estás debatiendo en Twitter algo fundamental para la historia de la humanidad y luego hablas con tu madre y no se ha enterado de cuál es la polémica del día, ¿no? Pues hay algo de eso de no convertir los debates en simulacros, ¿no? Esto yo creo que series como Black Mirror nos han enseñado bien estos simulacros de actualidad, ¿no? Que uno cree que está yendo a la esencia del debate público y en realidad eso no le está cambiando el sentido en su día a día. Y otra vez más es esa pregunta por no qué significa este hecho, sino qué sentido tiene para nosotros como individuos, pero para nosotros como comunidad también, ¿no? Bueno, porque utilizamos mucho el idioma como un sistema puramente de información, de intercambio de información, de comunicación, cuando el idioma, la lengua, también es performática, construye realidad, crea realidad. Ahora que todo el mundo tiene muchísimo miedo con la inteligencia artificial, y en parte es comprensible, hay que preguntarse por qué hemos hecho trabajos que eran trabajos que podía hacer un robot, ¿no? También es una oportunidad para mirar críticamente y para ver qué estábamos haciendo desde la inercia, la automatización, y hay muchas cosas que la inteligencia artificial no podrá hacer, ¿no? Las construcciones narrativas, la imaginación, el uso performático del lenguaje es algo que la inteligencia artificial no puede hacer, y precisamente nos permite preguntarnos lo que decías al principio, ¿no? ¿Qué nos hace humanos, ¿no?, y qué nos hace robots? Y para mí es fundamental la diferencia entre ser coetáneo y ser contemporáneo, y creo que eso muchas veces lo hemos olvidado. O sea, que nosotros tengamos una coincidencia temporal con un artista, con una persona, no quiere decir que sean nuestros contemporáneos. Contemporáneos precisamente son aquellos que se hacen la misma pregunta que tú, y un contemporáneo puede ser alguien de tu edad y de tu ciudad, pero puede ser un filósofo de hace 2000 años. Es detectar esas preguntas no como una arqueología del pasado. A mí no me interesa para nada el pasado como arqueología, ni me interesa explícitamente la historicidad, ¿eh? Me interesa qué hay de contemporáneo en Platón, qué hay de contemporáneo en Shakespeare, qué hay de contemporáneo en el Quijote. Y si uno lo mira así, se da cuenta de para qué sirven los arquetipos, para qué sirven los mitos. Sirven para el presente, no para el pasado, ¿no? Nosotros podríamos hablar mucho, por ejemplo, del dolor, del duelo durante la pandemia de aquellas personas que no pudieron enterrar a sus seres más queridos, ¿no? No pudieron hacer ese ejercicio ritual, ¿no? Lo podemos explicar a través de una definición, pero no hay nada como el mito de Antígona para explicar la necesidad del duelo, ¿no? Y por lo tanto el mito, el arquetipo, esa mirada al pasado desde el presente para reinterpretarlo desde la hora, es lo que yo llamo presente, ¿no? Y que no es precisamente actualidad, que es algo que nos viene dado. El mito, el arquetipo, la filosofía nos viene casi como un regalo
para utilizarlo como una caja de herramientas, no para tener un conocimiento para ganar en el Trivial, ¿no? Sí, hay una pregunta recurrente sobre cuál es la moralidad del arte o cuáles son los límites. Me parece una pregunta que precisamente no puede ser no puede ser contestada de una forma sencilla, pero lo que está claro es que no podemos atender la moralidad de una obra de arte desde la literalidad. Es otro territorio, es el territorio de la imaginación y por lo tanto uno de los objetivos del arte, un arte incluso comprometido, no es responder a lo circunstancial, sino ensanchar, ¿no?, esos límites de la imaginación. No se trata de que no hay bueno o malo en el arte, se trata que el código es diferente. Y ese código diferente, que aparentemente está en otro mundo, en el mundo de la imaginación, crea resonancias con nuestro mundo, ¿no? Nosotros, entendiendo las razones de un personaje absolutamente malvado, podemos adentrarnos en un territorio y entender que eso también es humano, ¿no?, que las sombras también son humanas. Sí, estamos todos muy preocupados por el nivel de lectura de los más jóvenes y seguramente lo tenemos que estar, pero sin embargo no estamos preocupados por el nivel de la lectura de imágenes de todos nosotros. Y nosotros nos hemos convertido en unos consumidores salvajes de imágenes, pero no sé si hemos sabido leer las imágenes críticamente, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos todos un papel pendiente, una responsabilidad. El periodismo, la universidad, la academia, la familia también. Leer imágenes críticamente nos va a crear espacios de resistencia ante esa robotización que nos propone la inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir leer imágenes críticamente? Entender que las imágenes no solo beben del referente, no solo es el significante, también es el significado. Y por lo tanto, la construcción de metáforas, de lenguajes retóricos, esto lo sabían muy bien los que habían estudiado semiótica a mediados del siglo XX y luego ya en los años 80, ¿no? Roland Barthes, Umberto Eco, por ejemplo, toda esa gente que se empieza a preguntar cuál es la retórica de la imagen, ¿no? Y yo creo que hoy es imprescindible hacer una relectura de esas retóricas de la imagen, porque el algoritmo no es capaz de crear buenas figuras retóricas. Se pierde en la metáfora, se pierde en el tropos, se pierde en la metonimia. Es allí donde los podemos combatir, ¿no? Por ejemplo, una cosa que el algoritmo no puede y nosotros, cuando construimos vínculos sanos, digamos, sí que podemos hacer, es el ejercicio de la ironía. Una vez más, la ironía nace en los diálogos platónicos, ¿no? Eso le cuesta muchísimo al algoritmo, ¿no? Siempre acaba entrando en un bucle de significados, pero no sabe entrar en los sentidos. Absolutamente, y hay un auge de la filosofía y eso en principio es una muy buena noticia. Pero hay algunos tipos de filosofía o que se van a la pura historia de la filosofía. Muchas veces hemos estudiado la filosofía como mera historia de la filosofía, como cajas de conocimiento aislado del presente, precisamente. O sea, a mí, ¿para qué me importa lo que dice la teoría del movimiento de Aristóteles? Me importa para entender cómo funciona la construcción de una noticia periodística, por ejemplo. Si no, no me interesa. Eso por un lado, o una visión muy historicista, o una visión prácticamente que se toca con la autoayuda, y esta es peligrosa porque la filosofía precisamente no da respuestas. La filosofía lo que hace es una tentativa de conocimiento. La filosofía no es sabiduría. La filosofía es tentación, o tentativa, mejor dicho, un acercamiento a la sabiduría, sabiendo que siempre se te escapa. Es como aquello que se decía que la utopía es ir caminando al horizonte sabiendo que nunca vas a llegar. Pues la filosofía tiene mucho de eso. Lo importante es el caminar, ¿no? Ese poema de Machado exactamente es eso, ¿eh? Lo importante es el caminar, el camino que se hace en el trayecto, no el objeto de consumo de después. Si la filosofía te da una receta cerrada, si te propone autoayuda, te está proponiendo la solución, y eso no tiene para mí ningún interés, ¿no? Sí, en apariencia, porque
Porque hemos dejado que hayan sido banalizados, hemos dejado que el humor se haya convertido en mero entretenimiento, a que el juego se haya convertido en pasatiempo, la palabra es brutal, ¿eh? Solo para pasar el tiempo, cuando el juego constituye comunidades, ¿no? El gran invento de la filosofía del siglo XX es la idea de juegos de lenguaje de Wittgenstein. Se da cuenta que el lenguaje solo tiene sentido cuando es en comunidad, cuando hay un juego compartido, ¿no? Por lo tanto, la idea de juego, la idea de humor, para mí son igualmente importantes que la idea, por ejemplo, de asombro filosófico, ¿eh? Y la idea de elegancia es algo que aparentemente está alejado, pero que para mí siempre ha sido importante, porque si no lo fuese, el capitalismo no lo hubiera querido capturar tantas veces, ¿no? Fíjate que algunas marcas, por ejemplo, siempre dicen es un estilo atemporal. ¿Qué está diciendo? Está haciendo una pregunta sobre el tiempo, ¿no? Cuando tú puedes construir un estilo, una elegancia atemporal, estás saliendo de las arpas, digamos, del mercado, porque tú estás construyendo tu propia temporalidad, ¿no? Y esto es profundamente interesante y no es nuevo. Yo me remito a la figura del dandy, que siempre me ha interesado y que le ha interesado en realidad siempre a la poesía y a la filosofía, porque tiene esa capacidad de resistencia, de rebelión ante la pura tendencia, ante la inercia, ante lo inmediato. El dandy no sabe si es un ser antiguo o profundamente moderno, ¿no? Esa ambivalencia es muy potente, pero es que además, desde siempre, el dandy además ha jugado con otras ambigüedades. Es andrógino, es hombre, es mujer. Sí, yo tuve un profesor de dramaturgia, que es Paco Zarzoso, que es un dramaturgo maravilloso, que decía que el teatro es la combinación de una especie de triángulo que es misterio, precisión y consciencia. Estoy muy de acuerdo. En realidad, Zarzoso, como todos, lo estaba sacando de otra autora, que es Paca Aguirre, una poeta maravillosa, que decía eso de la poesía, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. Hay algo de precisión, hay algo de oficio en la escritura, está clarísimo. Hay algo de consciencia, de tomar consciencia de cuáles son tus obsesiones, cuál es tu estilo, que estábamos hablando, pero hay que dejar espacios para el misterio, ¿no? Siempre hay algo que es inabarcable, que es incalculable, y sondear eso desde la escritura, poderse perder, ¿no? Yo siempre digo en las clases de escritura que respecto a la consciencia y a la precisión hay que construir un mapa de juego, pero para poder perderse. Rebecca Solnit dice que no es lo mismo perderse que estar perdido, ¿no? Y yo creo que el misterio es eso, es poderte perder, pero no estar perdido, tener un mapa al que acudir, ¿no? Yo digo en el ensayo que la realidad no necesita realismo, porque es una mirada profundamente literal de las cosas, ¿no? Cuando dicen en una película basada en los hechos reales, es muy poco importante si es basada en los hechos reales, porque cuando tú generas una narrativa, estás generando otro tipo de verdad. Por eso los actores, ya que me preguntabas por el teatro, muchas veces cuando se hablan entre ellos en un ensayo, se están diciendo, bueno, pero esto que tenga verdad, ¿no? ¿O de dónde cojo la verdad de esto? Cuando están haciendo una representación, ¿no? Nosotros, cuando en el 15M decíamos no nos representan, era una frase muy radical, porque la representación es fundamental en nuestra vida, no solo en un escenario de teatro. Sin una buena representación no hay justicia, por ejemplo. La retórica nace precisamente de la representación, y cuando la representación falla, los sistemas para crearnos narrativas que sean coherentes, que sean verosímiles, que nos generen confianza, caen. Cuando los políticos en una sede parlamentaria, por ejemplo, dicen estás haciendo teatro, ¿no? Como algo despectivo, cuando estás diciendo estos solo son símbolos, están yendo contra su función social, ¿no? Su función política. La esencia de un político es la capacidad de representación, ¿no? Y por lo tanto, ver el mundo como una obra de teatro no es verlo como
algo que es falaz, sino es verlo como la capacidad de entrar en un papel y salir, y entender que somos polifonía, que no somos una sola máscara. Al final es entender una cosa muy básica, y en el lenguaje siempre están las pistas. Entender que persona en griego quiere decir máscara. La pregunta es si solo queremos tener una máscara o queremos tener 10, 15, 20 máscaras. Si somos capaces de, como hacía Pessoa, ¿no?, vivir con muchos heterónimos. Ahora que estamos grabando esto en un día de carnaval, deberíamos entender que la realidad tiene mucho de carnavalesco, y eso no la hace menos auténtica, es todo lo contrario. Yo poderme desplegar en muchas personalidades es lo que me da un cordón umbilical con la realidad, no me lo corta, es todo lo contrario. Yo creo que ni la tecnofobia ni la mirada apocalíptica nos va a ayudar para tener una lectura crítica de la inteligencia artificial. Creo que la tenemos que hacer. La inteligencia artificial es un reto, es un desafío, pone muchísimas problemáticas sobre la mesa y hay que hacer una mirada absolutamente crítica. Pero la tecnofobia no nos ayuda, la tecnología está y nosotros somos quien le damos un rol o no, y la mirada apocalíptica tampoco, porque el fin del mundo se lleva anunciando desde el inicio de la escritura. O sea, sin Apocalipsis no hay Biblia, sin Apocalipsis no hay mirada religiosa del mundo, y por lo tanto, igual que hacemos en el Teatre Lliure con Marina Garcés en la Escuela Pensament, este año le hemos llamado a esos encuentros de pensamiento desobedecer el Apocalipsis, ¿no? Yo creo que eso es un buen reto, es un buen desafío. ¿Cómo desobedecemos el Apocalipsis? Por lo tanto, a la inteligencia artificial será un desafío, va a crear problemas sin ninguna duda, pero es que vivir es vivir en conflicto, y por lo tanto la forma, creo, de atender esos conflictos es haciendo una mirada desde el discernimiento, ¿no? Qué queremos aceptar y qué no queremos aceptar, pero también es una brecha de oportunidad, como decía antes, ¿no? ¿Qué realmente nos hace humanos que la máquina no puede copiar, ¿no? Y si lo puede copiar, si puede copiar cosas como un autómata, es que a lo mejor no valía la pena esa forma de hacer que estábamos haciendo. Yo me acuerdo de estar en una redacción periodística y estar 4 horas en un texto poniendo negritas para que un buscador lo posicionara. ¿Eso tenía sentido? Que lo haga una máquina. Eso a mí no me genera ninguna preocupación. Me genera otras preocupaciones, ¿no? Los desplazamientos profesionales, que gente se quede sin su profesión. Pero hay cosas que serán una brecha de oportunidad, estoy convencido de ello, ¿no?